que para poder saber la verdad de todas las cosas, cuanto más información cojamos de diferentes puntos de vista, estaremos más próximos de la verdad. Porque la versión de un hecho contado por una sola persona, seguramente se dejará muchas cosas por decir, pero no es que las deje porque oculte algo, sino simplemente cada uno capta lo que va con su manera de ser. Por lo tanto, pueden haber detalles que esta persona las pasa desapercibidas y sin embargo las cuenta otra. Por lo tanto, la historia, la pasión y muerte y vida de Jesucristo está contada por 4 evangelistas en los cuales cada uno se complementa. Y así tenemos que son, como sabemos, son 4. Y da la casualidad que 4 son los elementos o 4 son los vehículos que nosotros tenemos. Por lo tanto, podríamos decir que el Evangelio de San Juan va de cara a la revelación. A la revelación quiere decir es que una persona empiece a leer unos textos y de pronto se sienta como extasiado, como que lo está comprendiendo todo. El Evangelio de San Juan, yo recomiendo que a los nativos de signos de fuego, de Aries, Leo y Sagitario, lo lean, porque les irá mejor que los otros. O sea que en el fondo lo que se ha hecho cuando están estos 4 evangelistas es explicar la vida de Jesucristo de manera esotérica para cada uno de los elementos, para que cada uno pueda alimentarse. Entonces tenemos el de San Lucas, que va enfocada de cara a las personas muy sentimentales. La persona que quiera penetrar en los misterios del amor y sea uno de los nativos de signos de agua, que como vosotros sabéis es Cáncer, Escorpio y Piscis, es mejor que lea Lucas, porque a través de la lectura de él podrá imbuirse mucho mejor de lo que hay ahí escrito. San Marcos va dedicado al intelecto, a las personas muy razonadoras, y los que les gusta la mente y razonar son los nativos de Libra, Acuario y Géminis. Entonces, las personas que sean nativos de uno de estos 3 signos, si quiere acercarse a Dios, lo que tiene que hacer es leer el de San Marcos. Y para aquellos nativos de elemento de tierra, Capricornio, Tauros y Virgo, que lean el de Mateo. El de Mateo, aparte que va dirigido a estos nativos de signos de tierra, al mismo tiempo es un compendio de todos los demás, porque si os fijáis y lo leéis, Mateo es una persona muy detallista, es la única que da el máximo de detalles, se recrea en la explicación, es como si hiciera una narrativa y en la cual estuviera explicando una historia, cuando a los otros no les importa tanto de los detalles, sino mayormente se centran en las palabras, en los hechos y en los milagros. Podríamos decir que Mateo es el que más paja pone dentro del relato. Pero claro, a los signos de tierra que les gusta tocar y les gusta comprender y les gusta la cronología de los hechos, Mateo le irá estupendo. El poder tratar de explicar el sentido esotérico de estos 4 evangelistas no se puede dar a través de una clase, por una sencilla razón, de que como cada alma tiene su punto evolutivo y la verdadera enseñanza esotérica es oral, jamás escrita, quiere decir que cada persona que se ponga a leer uno de estos textos y tenga un conocimiento previo o vaya en pos de una búsqueda, aquello su corazón ya le hablará de lo que tiene que decir. Por lo tanto, lo que a mí mi corazón me hable no le servirá a otro. Es muy sencillo. Nosotros, para que una persona no se muera de inanición, tiene que comer, otro no puede comer por él. O sea que cuando las enseñanzas esotéricas están llegando al final, es un paso individualizado. No pueden haber normas ni reglas. Ahora bien, una vez apartado esto, lo que sí está escrito a través de los 4 evangelistas son como 8 modalidades de iniciación, en los cuales el aspirante al reino del amor
tiene unos puntos claves a través del relato que le explica con mucha claridad las transformaciones que ha de ir sirviendo su alma. En el libro Iniciación Antigua y Moderna de la Fraternidad Rosacruz, acordaros que estuvimos hablando todo lo referente al Antiguo Testamento, picoteando en un lugar y otro, pues que a lo mejor en 4 o 5 años seríamos capaces de capítulo por capítulo, seríamos capaces de poderlos desvelar. Pero ahora en la parte de la iniciación moderna nos viene la iniciación cristiana mística, o sea que es la iniciación a partir del cristianismo. Cuando hablamos de iniciación en Occidente se está acostumbrado a un tipo de iniciación, a un tipo como si unos maestros nos enseñaran o nos guiaran o nos dieran una fórmula para poder abrir los mundos invisibles. Esto nos viene de las iniciaciones antiguas orientales, del budismo y del hinduismo, en el cuales, como ya hemos quedado explicado otras veces, son las iniciaciones y las enseñanzas esotéricas de hace 4.000 y 6.000 años, en los cuales el ser humano todavía no tenía el vehículo mental y necesitaba de la ayuda exterior para poder dar algunos pasos. Pero desde la era de Aries Libra, que es el relato de Moisés, que el vehículo mental fue introducido en el vehículo humano, al ser humano se le dio ya la libertad de pensar, de razonar, y ese es el punto culminante de la libertad, en el cual se puede decir que Dios se retira y deja la obra para que el ser humano pueda continuar su trabajo. Pero decíamos que el vehículo de deseos estaba muy cristalizado y hacía falta que alguien rompiera esa cristalización. Y eso es lo que ocurrió con la venida de Cristo, que fue el romper todas las cristalizaciones del vehículo de deseo producidas por todo tipo de egoísmos y ambiciones, y entonces el vehículo mental quedó completamente conectado y a punto para poder ser útil para la iniciación. Pero las iniciaciones a partir de la venida de Jesucristo, todas las almas que estamos a la vanguardia de la civilización, no necesitamos nada, absolutamente nada. Yo cada vez que San Juan explica con la muerte de Cristo, con sus últimos alientos, dice que con su último grito, lo dice así de claro, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Quiere decir que a partir de aquel momento las almas humanas, el que quiera, puede entrar a través del velo. ¿Cuál es el velo? El croquis, ¿os acordáis el croquis que os hice aquí, que aquí había un velo en el cual estaba la parte más occidental, que aquello no podría entrar nadie, solamente podrían entrar los elegidos? Pues bien, desde la venida de Cristo, el segundo velo se rasgó de arriba abajo y todo aquel que quiera, sin ningún tipo de iniciación, tiene acceso a la entrada de los mundos invisibles y a ser iniciado en los misterios del amor. ¿Cómo podemos ser iniciados en los misterios del amor? Pues muy sencillo, leyendo los 4 evangelios. Si el Antiguo Testamento es duro de digerir y parece que es muy extraño y nos cuesta trabajo de entenderlo, los 4 evangelios están bien claros. Son precisamente lo más fácil de entender. Porque dice que ames a tus enemigos, dice que si alguien te pide algo que le des el doble, y si alguien dice que lo acompañes 1 kilómetro, Cristo dice acompáñalo 20. Tienes que amar al prójimo, respetar a tus enemigos. Te dice que mientras que esté el enemigo es tu mejor maestro. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Es la renuncia a sí mismo y la renuncia a toda nuestra naturaleza inferior de cara a que la naturaleza divina se pueda fusionar con la humana. Porque el nacimiento de Jesucristo no fue ni más ni menos que la primera vez que la naturaleza divina de Cristo se fusionó con la naturaleza humana que fue Jesús. Hay 8 puntos muy importantes que todos los 4 evangelistas te lo explican, y te lo explican de diferentes maneras. Unos le dan más importancia y otros. Estos son como, ¿cómo os diré yo?, como piedras en el camino, en el cual el que está en tránsito hacia el nacimiento de Cristo en uno mismo, que se dé cuenta
lo que está pasando. Son como guías que dicen, pues ahora me ha ocurrido esto, pues mira, pues ahora estoy en este punto, pues tengo que seguir hacia adelante y ahora me voy a encontrar este otro punto. Son como puntos en los cuales nos anuncian. Y estos son la Anunciación, la Inmaculada Concepción, el bautismo, las tres tentaciones, la transfiguración, la última cena y el lavatorio de los pies, Gesemaní y el huerto de la agonía, y la crucifixión y los estigmas. Estos son los puntos claves que van explicando al candidato o al discípulo a entrar en el reino de Cristo las cosas o las transformaciones que han de seguir. Vamos a empezar por el principio y vamos a hablar de la Anunciación. Yo los tengo por aquí señalados porque vamos a darle un poco lectura y después trataremos de explicar la verdadera interpretación esotérica de lo que oculta todos estos detalles. Fijaros que, por ejemplo, la Anunciación, el único que habla de la Anunciación completa, que es la Anunciación primero del nacimiento de San Juan el Bautista y luego viene la Anunciación de la concepción de la Virgen María. Ninguno de los otros tres evangelistas habla tan extensamente de la Anunciación. Todos los demás empiezan con que el ángel anunció a María que iba a quedar por obra del Espíritu Santo, pero así en 4 letras. Pero el único precisamente que es el que detalla bien la Anunciación es San Lucas. Y San Lucas está relacionado con los sentimientos. Claro, por eso todo lo que da vida a una nueva cosa está más relacionado con los sentimientos que con el intelecto. El sentimental quiere empaparse bien de todo el proceso de la Anunciación. Sin embargo, el intelectual es una página que le interesa pasarla de largo lo más deprisa posible. Pues bien, la Anunciación, vamos a ver la Anunciación. La Anunciación primera viene por el proceso de Zacarías, que Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Y dice así: promesa del nacimiento del precursor de Jesús. Siendo Herodes rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, cuya esposa llamada Isabel era del linaje de Aarón. Acordaros que Aarón es el hermano de Moisés, y Moisés era el encargado de estar en el templo y cuidar de todas las cosas interiores del templo. Por lo tanto, Zacarías ya era una generación directa precisamente de los hijos de Dios. Ambos eran justos a los ojos de Dios, guardando irreprensiblemente todos los mandamientos y las leyes del Señor. Y no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y ambos de avanzada edad. Sucedió pues que, sirviendo él las funciones del sacerdocio, por su turno le cupo en suerte, según la costumbre que había entre los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor, a ofrecer el incienso, y todo el concurso del pueblo estaba orando en la parte de afuera durante la oblación de incienso. Ya hemos explicado lo que significa el incienso. El servicio en el templo es el tabernáculo en el desierto que dibujemos la otra vez, y el incienso no es ni más ni menos que la esencia que sube al cielo de nuestras buenas obras. O sea, es lo que ofrendemos a Dios de las buenas obras, es lo que sube arriba. Entonces se apareció a Zacarías un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El ángel se le apareció a la derecha del altar del incienso. ¿Os acordáis lo que situemos en el tabernáculo en el desierto? Dibujemos la mesa con los 2 pilas de 6 panes cada uno. Los 6 panes cada uno representan los 12 signos del zodiaco. Y los 12 signos del zodiaco son las 12 estancias en las cuales el ser humano tiene que trabajar en cada una de ellas. Nosotros, si hiciéramos un esfuerzo de voluntad, tendríamos que hacer lo siguiente. Cada mes, cada vez que hay una luna nueva, nosotros deberíamos de preocuparnos por lo que marca ese sector y no preocuparnos de cosas ocurridas hace 3 meses. Por la sencilla razón que si nosotros nos ocupamos
de las cosas en su debido tiempo, las soluciones y los problemas los podremos solucionar mejor. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas del cosmos, por decirlo de una manera, durante aquellos 28 días de aquella luna entera, todo está trabajando para que nosotros asimilemos aquella experiencia. Por lo tanto, y se ponía el incienso encima de los 12 panes, y todas las semanas se quemaban el incienso, se quemaba en el altar del centro, que era donde se quemaba, que era lo que subía hacia arriba. Que eso es el simbolismo de que nosotros cada mes, por lo menos, tendríamos que hacer un reordenamiento de nuestra conciencia y todas nuestras buenas obras y todos nuestros sacrificios, ofrecérselos a Dios en su nombre. Y eso es el incienso y el aroma que sube. Y entonces ya fijaros que el ángel estaba precisamente a la derecha del altar del incienso, con cuya vista se estremeció Zacarías y quedó sobrecogido de espanto. Mas el ángel le dijo: no temas, Zacarías, pues tu oración ha sido escuchada y tu esposa Isabel dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan, el cual será para ti objeto de gozo y júbilo, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque ha de ser grande en la presencia del Señor, y no beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y será lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su mano. Y se convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios suyo, delante del cual irá él con el espíritu y la virtud de Elías. Muchas personas dicen que la Biblia, el Nuevo Testamento, no habla del renacimiento, pero en realidad esto es uno de los pasajes en los cuales vemos que el que hizo el papel de Elías vuelve a renacer haciendo el papel de San Juan el Bautista. Y luego en la transfiguración, que es uno de los puntos claves también, vemos como que cuando Jesús se lleva a sus apóstoles, entre comillas, a un monte, y en el cual, en aquel monte, el rostro de Jesús se pone brillante y todas sus ropas brillan con una luz intensa, junto a él aparecieron Moisés y Elías. Y entonces, hablando entre ellos, dice: ¿y Elías no ha vuelto? Dice: no, pues si Elías ha vuelto. Dice: si lo han matado y no os habéis enterado, que ahora leeremos el texto. Textualmente quiere decir eso, que realmente San Juan el Bautista fue Elías. Y aquí ya lo dice, delante del cual irá él con el espíritu y la virtud de Elías. O sea que ya se está refiriendo que es el alma de Elías la que vuelve en el cuerpo de San Juan Bautista. Y hacer que los incrédulos tengan los sentimientos de los justos a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías respondió al ángel: ¿por dónde podré yo certificarme de eso? Porque yo soy viejo y mi esposa de edad muy avanzada. El ángel replicóle y le dijo: yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a hablarte y a traerte esa feliz nueva. Y desde ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entre tanto estaba el pueblo esperando a Zacarías y se maravillaba de que se detuviese tanto en el templo. Salió en fin y no podía hablarles palabra, de donde conocieron que había tenido en el templo alguna visión. Él procuraba explicarle por seña y permaneció mudo. Cumplió los días de su ministerio y volvió a su casa. Después Isabel, su esposa, concibió y estuvo 5 meses oculta y decía entre sí: esto ha dicho el Señor conmigo ahora que he tenido a bien borrar mi oprobio entre los hombres. Luego más adelante hay aquí un pasaje cuando Isabel tuvo a Juan el Bautista, le dijeron: el Dios todos vinieron a la circuncisión del niño y llamábanle Zacarías, del nombre de su padre. Pero su madre, oponiéndose, dijo: no por cierto, sino quiero que se llame Juan. Y dijéronle: ¿no ves que nadie hay en tu familia que tenga ese nombre? Al mismo tiempo preguntaban por seña al padre del niño cómo quería que se llamase. Y él, habiendo pedido una tablilla, escribió así: Juan, ese es su nombre. Lo que llenó todo de admiración, y en el mismo momento que el padre escribió el nombre de Juan, Zacarías recobró el alma. En resumen, esta historia no es ni más ni menos que un alma que ya durante mucho tiempo ya está sirviendo en la casa del Señor y está todo el día haciendo buenas obras y está santificándose cada día. Llega un momento que el alma humana
pierde todo interés por el mundo físico. Pero antes de que aparezca la primera naturaleza espiritual o la última naturaleza espiritual, que ha de ser definitiva, tiene que haber un silencio. Las antiguas costumbres nuestras y las antiguas ideas y las antiguas maneras de obrar en el mundo tienen que enmudecerse, perdón. Tienen que enmudecerse. ¿Qué quiere decir? Que lo viejo tiene que morir. Y el símbolo de la muerte es la mudez de Zacarías. Y luego hay otra cosa muy importante, que cuando vienen los familiares les dicen, ¿cómo es que no le pones un nombre de algún antepasado? Dice, no, me han dicho que le diga Juan. Pero ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Eso también tiene otro significado. Es el símbolo de que toda persona que tiene la costumbre, a Dios gracias, cada vez eso se impera más. Ya se ha quitado la costumbre de poner el hijo, el nombre del abuelo, del tío y tal. Ya la gente ya lo que quiere nombres nuevos en los cuales no tiene ninguna referencia con su familia. La gente mayor lo encuentra mal, pero eso es señal de que en la humanidad están viniendo fuerzas nuevas. Y no es ni más ni menos que eso, que si le hubieran puesto un nombre anterior, quería decir eso, que era el alma todavía estaba anclada en el pasado. Por lo tanto, al tener un nombre nuevo que no está en relación con ningún antepasado suyo, significa que es una fuerza espiritual nueva. Más libre, ¿no? Más libre. Y a más otra cosa, la mujer era vieja y ya había sido agotado. O sea que es necesariamente, para que la naturaleza espiritual nazca, los impulsos de hacer obras en la tierra tienen que estar agotados. Pero no por voluntad, porque tú por voluntad te puedes aislar en un lugar y decir, pues mira, me voy a dedicar a la oración. Pero en realidad, si no es una transformación interior, cuando vuelvas a renacer, volverás otra vez a la tierra y con más problemas todavía. O sea que la cuestión es esa. Llega un momento que después de querer servir tanto a Dios durante una vida tras otra vida, llega un momento que la necesidad interior de producir cosas en el mundo material se acaba. Las tendencias viejas ya no te reclaman, te quedas mudo. La mujer como símbolo de querer producir cosas en el mundo no es ni más ni menos que el símbolo de la maternidad. Aquel punto también está acabado. Y entonces es cuando realmente se está preparado para que nazca el penúltimo paso hacia el nacimiento de Cristo. Porque este es precisamente, recordar que es el precursor, el que anuncia la venida de Cristo. Entonces el próximo, esta anunciación, una vez que se ha comprendido lo que significa el personaje de Zacarías y de Juan el Bautista, entonces es cuando aparece la Inmaculada Concepción, que es cuando el ángel, al cabo de los 5 meses de aparecerse a Isabel, se aparece, fijaros que es familia, entre Isabel y María son familia también, se le aparece al cabo de los 5 meses a la Virgen, a María, y le dice que por obra del Espíritu Santo, en fin, es una página ya, son de las más explicadas por la Iglesia Católica y no hace falta explicarlas más. Aquí, esto realmente, esta virginidad, una vez que ya hemos estudiado y hemos visto algunas cosas, realmente esta virginidad no se está refiriendo a una virginidad física, se está refiriendo a una virginidad espiritual. El primer razonamiento que se nos viene a la cabeza, si queremos poner en duda las historias que nos han contado siempre, es que una cosa hecha por Dios no puede ser pecado. Si Dios ha hecho los órganos femeninos y masculinos para la reproducción de la especie, no puede ser que sea un pecado. A partir de aquí, la Iglesia Católica ha creído que eso ha sido un pecado y es lo que ha creado esa montaña tan grande de que aquello es una perversidad, que es un pecado luminoso. Han llegado al extremo del celibato, del aislamiento, y en fin, han creado una cantidad de karmas de amor y karma de dar la oportunidad para que almas nuevas puedan seguir viniendo al mundo a través de los cuerpos, de nuevos cuerpos.
Y si una persona cuanto más perfecta o cuanto más noble o cuanto más buena es mejor que tenga hijos, por la sencilla razón de que las almas que vienen a unos padres puros siempre serán almas muy elevadas. Las almas que vienen al mundo en un estado de lujuria y en una gran orgía, realmente lo que vendrá tiene que ser bajo, porque lo semejante atrae lo semejante. Pues bueno, partiendo de esa primicia de que si los órganos femeninos fueron creados por Dios para la reproducción de la especie, no puede ser un pecado. Pero hay una historia que, si volvemos al principio del Génesis, vemos como la serpiente se introdujo en el paraíso y tentó a Eva para que comiera de la manzana, que en realidad no fue ni más ni menos que fue el primer acto consciente sexual que tuvo la humanidad en un tiempo muy lejano. ¿Qué quiere decir? Que el primer contacto sexual consciente es provocado por un deseo. Y es cuando intervinieron los famosos ángeles caídos, los luciferianos, para poder generar la procreación. Porque si los ángeles caídos no hubieran intervenido en ese punto, despertando el deseo de la sexualidad, la humanidad no hubiera tenido el estado evolutivo que hubiéramos tenido hasta entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ángeles son los encargados de la transmisión de la vida, pero los encargados de despertar el deseo son los ángeles caídos. Por lo tanto, la humanidad desde el principio, desde la expulsión del paraíso, cada vez que hace el acto sexual, no lo hace por la producción de la especie. Hablaremos de eso después. No lo hace por la producción de la especie. Hoy, por desgracia, se hace más por placer más que por la reproducción de la especie. Entonces, ¿qué ocurre? En la medida que unos padres se juntan para que aquel acto dé lugar a un hijo deseándolo, está muy cerca del acto virginal. Y en la medida de que los padres o una mujer queda en estado por accidente no deseado, es cuando realmente el acto cada vez es más impuro y está más manchado. Pero hay otra cosa. Si el deseo de los luciferianos no estuviera introducido en el corazón humano, no podría haber procreación. Y cuando una alma ha tenido mucho desarrollo y ha evolucionado mucho, es capaz de poder hacer el acto procreador sin necesidad de la intervención de los luciferianos. Ese es el punto en el cual llegaron la Virgen María y José. Eran almas muy evolucionadas que habían cogido cotas muy altas de la evolución humana, en las cuales esa alma humana, una hizo el papel de mujer y otra hizo el papel de hombre, para poder, dentro de su pureza, no solamente pureza de cuerpo físico, a través de unas alimentaciones adecuadas, sino también una pureza total de vehículos emotivos y de vehículos mentales, por una sencilla razón. El que tenía que venir era Jesús, que ya era muy elevado, y claro, cuando un alma viene con todos sus vehículos, tener en cuenta que se entremezcla con los vehículos de los padres, y si estos vehículos no están a la altura, la criatura muere. Muchas criaturas que mueren de nacimiento, o criaturas que mueren a los 7 o 8 días, que hay una enfermedad misteriosa que no saben cuál es, que ahora el otro día decir que es que los niños se mueren porque los ponen boca abajo, que ahora hay que ponerlos boca arriba, porque dicen que se asfixia. No es una muerte misteriosa, estuvo de moda, ¿no? Boca abajo para que no se ahogan. Pues ahora dicen que no, que boca abajo eso es cuando se ahogan. Pues boca arriba también. Y boca arriba, bueno, en fin. Esos son precisamente el caso de los típicos de almas muy elevadas que están necesitando salir. Y no hay los padres lo suficientemente puros o sus vehículos lo suficientemente elevados para poder admitir estas vibraciones de un alma bastante elevada. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hay necesidad de nacer, pues alguna alma se aventura, por decirlo de una manera, es decir,
voy a probar a ver si puedo encajar, a ver si puedo aguantar. Pero claro, cuando se encuentra con estos vehículos más toscos, es cuando realmente las criaturas a los 7 o 8 días de nacer mueren solas. Si el primer hijo ha sido perfecto y el segundo tiene un daño en el cerebro y se tiene que desconectar. No, lo que pasa es que nosotros desde el primer momento que nacemos estamos evolucionando de una manera constante. Y aunque haya diferencia de 2 años del nacimiento de un hijo a otro, es que el estado emocional ha cambiado de los padres. Y entonces el hijo que ha de venir es diferente. Nada más con la diferencia de 9 meses. Porque los planetas, porque nosotros cuando nacemos en el horóscopo tenemos ahí una serie de experiencias a vivir y una serie de cosas nuestras a desarrollar. Y eso se va desarrollando a través del tiempo. Y se puede encontrar que 9 meses sea una frontera de una etapa para comenzar otra. A lo mejor podría coincidir aquellos famosos 7 años que cada 7 años estamos cambiando de historia. Son 5 años de diferencia del perfecto hasta el 5 años, cuando el perfecto, ¿qué años? Tenía 5 cuando nació. No, años usted. O bueno, la persona. ¿Sabe los años que tenía esta mujer cuando fue el primero? Menos de 30 y ahora ha pasado de 30. Y bueno, a lo mejor estaría en la frontera de 7 por 5, 35, estaría en la frontera del 4, no me extrañaría. Si era menos de 30 estaba en la etapa de Júpiter, que es la abundancia y las cosas perfectas, y entró en la etapa de Marte, que es la violencia y la rotura. No me extrañaría que fuera en el tránsito de esas 2 etapas de diferentes experiencias, porque nosotros sucesivamente vamos enfrentándonos a nuevas situaciones. Por eso hay épocas en las cuales todo nos sale bien y sin darnos cuenta se nos gira todo y todo nos sale mal. Son experiencias que estaban escritas y las teníamos que ver. O sea que esto de la Inmaculada Concepción no es ni más ni menos que un estado espiritual en los cual la persona, María y José, hicieron el acto sexual como todo el mundo, no como dice la Iglesia que fue por obra del Espíritu Santo sin la intervención de varón, sino simplemente que hicieron el acto sexual como cualquiera, pero no fueron impulsados por el deseo luciferiano, sino fue impulsado por un deseo de sacrificio, y que ellos ya, de los mundos invisibles, hacía mucho tiempo que se habían puesto de acuerdo, como 6 o 7 actores que dijeron, bueno, va, ¿quién hace el papel de Jesús? Yo, y tú el de María y el de José y tal. Fueron los que se pusieron, para que, decirlo coloquialmente, se pusieron de acuerdo a ver cada uno lo que hacía el papel. Luego más tarde, o sea, que fijaros bien, primero tiene que venir, en el proceso espiritual tiene que venir el enmudecimiento y la muerte del pasado, con Zacarías. Después tiene que venir el anunciador, San Juan el Bautista, que anuncia el que ha de venir. Y entonces, con la Inmaculada Concepción, ya el Cristo ya ha venido. A partir de aquí se suceden una serie de circunstancias en las cuales son como piedras en el camino que nos van indicando. Y la próxima piedra en el camino es el bautismo. El bautismo, mucha gente piensa que, o está de moda, unos dicen que hay que bautizar a las criaturas a los 8 días de nacer, otros dicen que tienen que esperar a los 14 años para que decida si quiere entrar en la religión cristiana o no quiere entrar en la católica. Otros dicen que es igual a los 3 años. En fin, hay una disparidad de criterios. Toda esta disparidad de criterios es debido a que realmente estas cosas se están perdiendo, y cada vez la Iglesia Católica, por desgracia, cada día se está vulgarizando cada vez más y cada vez se está cristalizando cada vez más. Entonces, tener en cuenta que como todo esto es una historia interior espiritual, no tiene nada que ver con un proceso exterior. Por lo tanto, el auténtico bautismo puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier edad. Puede ocurrir en el desierto donde no haya una gota de agua, puede ocurrir en el trabajo mientras que estemos trabajando, puede ocurrir durmiendo o puede ocurrir en cualquier momento. Y la pista de que somos bautizados, por decirlo de una manera,
en el Espíritu de Cristo, es cuando la persona en algún momento de su vida siente la necesidad interior en su corazón de querer comprender el dolor y el sufrimiento del mundo, y a partir de aquel momento todo su ser se moviliza para intentar de aliviar ese sufrimiento y ese dolor. En el fondo el bautismo no es ni más ni menos que la comunión o la unión con el resto de la humanidad. ¿Me habéis captado bien lo que es el bautismo? Bueno, El mero hecho de echar agua, o sea, el agua son los sentimientos puros que vienen de arriba. La Iglesia tiene costumbre y es la bendición. Pero en realidad el bautismo interior viene cuando el corazón siente el dolor en el mundo. ¿Querías preguntar algo? Es cuando siente. Quiere decir que el bautismo, a lo mejor tú lo has recibido 3 o 4 vidas anteriores, o 6 o 7. Y entonces, en esta vida no recibes esa sensación, pero tú ya sabes que has recibido el bautismo hace mucho tiempo. Yo a veces, y no es por decirlo, a veces veo personas impedidas o físicas que la ves tullidas, porque yo hago los mercados por la Costa Brava y acostumbran a venir muchos extranjeros que los traen en sillas de ruedas, y bueno, hay algunas cosas te ponen los pelos de punta. Pues yo más de una vez o más de 2, no sé qué ha pasado, que verlo y me he puesto a llorar. O sea, verlos ha habido como una comunicación de corazón a corazón, y en aquel momento hay una comunión. Sientes el sufrimiento, sientes el dolor, sientes la gana de poderlo ayudar, y es que no puedes contener la lágrimas. Ese es el auténtico bautismo. No quiere decir que lo vayamos a recibir, sino que lo hemos recibido en vidas anteriores, por lo tanto estamos movilizados ya para poder aliviar el sufrimiento de los demás. Pero nos falta una cosa, nos falta la fe para poder ayudar. Porque la fe, mucha gente, ya sabéis vosotros, que en esto de la transfiguración, bueno, me adelantaré porque es que el tiempo se nos acorta y es muy largo y muy bonito. Sabéis vosotros que, ¿a qué os quería decir? A la fe, es un problema. No somos capaces de ayudar al sufrimiento del mundo, porque todavía no hemos llegado a la etapa de la transfiguración y la fe nace en nosotros. La fe no es ni más ni menos que todas nuestras diferentes partes esté a una. Cuando todas las diferentes partes, todas esas personalidades espirituales que llevamos dentro, fueran a una y todas a la una dijeran, por eso Cristo le dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se moviera y se movería. Y cuando baja Jesús de la transfiguración y lo primero que se encuentra es un loco, y los discípulos que ya tenían alguna facultad de poderes intentaban de echar a aquel demonio, no podían echarlo. Y se maravillan, dice, pero si nosotros hemos intentado echar el demonio de esta persona dentro, ¿tú cómo lo has conseguido? Dice, por el gesto de la fe. Y es cuando le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, seríais capaces de movilizar el mundo. Claro, la fe es un poder divino en el momento que haya unidad de criterio dentro de nosotros. Tú puedes pedir la curación de una persona con toda la fe del mundo, pero hay una parte de tu ser que no se lo cree. Y en el momento que haya una parte de ti que no se lo crea, aquello no se producirá. Estas partes de nuestro ser son los 4 vehículos que he oído hablar. No, son las entidades, porque nosotros a través de nuestra historia vamos creando muchas entidades artificiales dentro de nosotros que nos están, ¿cómo te diré yo? Nos están esclavizando, nos están ordenando cosas. Para hacerlo más claro, un vicio en la persona que bebe. ¿Bien? La persona que bebe, que quiere salir del alcoholismo, por decirlo de una manera, no puede salir. ¿Por qué no puede salir? Él ya quiere salir, pero su vicio ha creado una entidad dentro de sí, dentro de su psique, que se alimenta de aquel vicio, hasta que aquel que ha creado dentro de sí
esa personalidad que se alimenta, que es la que está obligando al vehículo físico a beber, no se unifica en el criterio de que lo puede hacer, no podrá salir del vicio. Cuando esa entidad que moviliza a beber, primero tiene que querer, o sea, es lo que dicen los médicos, para que un alcohólico que pueda salir, primero tiene que reconocer que es alcohólico. Entonces ya ha corrido el 50%, ¿no? Después tiene que empezar en marcha, y entonces ya pone en marcha, y si aplica voluntad entre la ayuda a los demás, lo puede superar. Pero claro, será el caso de que el ser dice, yo quiero librarme del alcoholismo, pero hay una parte de su naturaleza que todavía ni lo reconoce. Entonces, claro, ese es el punto en el cual nos salta. Ese es el secreto de la fe, la unidad dentro de nosotros mismos. Pero esa unidad nada más que es producida en nuestra alma con el nacimiento de Cristo. Hasta que Cristo no nace, la fe no nacerá. Y entonces es cuando pueden, porque sus discípulos en aquella época estaban siendo instruidos, pero todavía no habían recibido a Cristo. A Cristo lo reciben cuando Él muere, que es cuando se le aparece después de muerto y que aparece como lenguas de fuego, y entonces el Espíritu Santo les da el don de la palabra. Entonces sí que reciben el cuerpo de Cristo, mientras tanto no lo reciben. Y el secreto de la fe es eso. Por eso que nosotros cuando hacemos aquí el servicio de curación, decimos, la concentración para que sea efectiva no es solo un proceso intelectual, un frío proceso intelectual. Si tu plegaria no tiene una cierta cantidad de sentimiento, el objeto no se realizará. Porque en realidad Cristo ha de venir a través de nuestro corazón, no a través de nuestra mente. La mente está reservada para la venida del Padre cuando nos reserve sus misterios. ¿Entendéis por dónde va la cosa? El secreto de la fe es muy curioso, porque mucha gente, claro, pueden haber personas que a lo mejor lleguen a ese punto, o Cristo les haya nacido ya en vidas anteriores y la unidad de la fe la tengan, pero la fe no es ni más ni menos que eso, la unidad de criterios. Si todos los diferentes seres que tenemos dentro de nuestra cotidianidad, todos los piden a una y se lo creen que es así, así será. Pero en el momento que haya alguien que dude, ya no se hace. Es como cuando se emprende una obra humana. Cuando se emprende una obra humana, un negocio, una empresa, lo que quiera, si los socios que lo llevan adelante, todos unánimemente, aquello va a salir adelante, y va a salir adelante, y va a salir adelante, aquello sale adelante. Pero en cuanto haya uno que meta el malfario, que esto saldrá más porque esto por aquí, ahí si los impuestos no pagaremos, y los trabajadores, y esto, en el momento que una de las partes decaiga, y estará trabajando, estará incorporándose, pero en realidad no trabajará para que ello salga bien, aquella obra se hundirá o no se realizará. Eso es el secreto de la fe. Después del bautismo nos vienen las tentaciones, que las tentaciones es muy curioso. Bautismo, vamos a ver. Después del bautismo automáticamente vienen las tentaciones. Después de bautizado, Jesús se retira de manera automática al desierto. Después bautizado pues Jesús, al instante que salió del agua se le abrieron los cielos y vio bajar al Espíritu de Dios a manera de paloma, no en forma de paloma, a manera de paloma, y posar sobre él. Y oyóse una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo puesto mi complacencia. Y a continuación viene el capítulo Tentaciones de Jesús. Entonces Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo. O sea que uno de los pasos a seguir adelante en el sendero, tienen que venir 3 tentaciones. Una tentación por las necesidades materiales, otra tentación por las necesidades emotivas y otra tentación por las necesidades intelectuales. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días y 40 noches es lo que tenemos por costumbre celebrar en la Cuaresma, que son 40 días, la Cuaresma empieza siempre empieza 40 días antes del Viernes Santo, y son 40 días justos. Estos 40 días significa
que es el tiempo justo para que... Recibió 3 tentaciones. Una tentación por el vehículo material, que es la necesidad de comer, por decirlo de una manera. Otra tentación para el vehículo de deseos, que es la vanidad y la vanagloria. Y otra tentación referida al vehículo mental, que es el intelecto, la inteligencia. Todo discípulo aspirante al Cristo, al llegar a la religión, al cristianismo, está sometido a estas 3 pruebas. Y son muchas las personas, muchas almas que han avanzado mucho en el sendero, que tropiezan en una de estas 3 piedras y entonces tienen que volver a empezar de nuevo, tienen que esperar a la experiencia post-muerte para darse cuenta que han sido probados y han fallado. Y estas tentaciones no hace falta que vengan, como dice aquí el libro, a través del diablo. Estas tentaciones te puede venir a lo mejor del mejor amigo o de la mejor persona en la cual tú confíes como una persona sabia, porque esto no se sabe por dónde ha de venir. O sea, estos 40 días es el tiempo justo que hace falta que el vehículo físico se debilite hasta tal extremo de que la conciencia humana esté de lleno imbuida y metida dentro de los vehículos, dentro de los mundos invisibles. Es la única manera. Si alguien quiere tener experiencias de los mundos invisibles, que haga un ayuno de 40 días que los tiene garantizados. Pero esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque entonces vas a ver en realidad, porque aquí dice que fue reeditado en el desierto, pero San Juan dice que se retiró al desierto junto con la fiera salvaje. Cuando se habla en esoterismo fiera salvaje se refiere a los bajos instintos, a de los demás bajos. Por lo tanto, antes de enfrentarse hay que haberse purificado bastante, por decirlo de una manera, que querer entrar así a pelo, así como salgamos, porque entonces aquello puede ser brutal. Lázaro, la película de aquella, o sea, la última tentación de Cristo. Ah, sí, aquella es muy bonita. A mí me gustó mucho aquella película. La última tentación de Cristo. Sí. Aquello fue una maravilla. Está muy bien hecha. Sí, aquello sí. ¿La viste? Preciosa aquella película. Aquello es para disfrutar. Aquello es para disfrutar. Bueno, entonces, acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación es el pan. El pan está referido con el alimento físico. Por lo tanto, trasladado al presente, o trasladado a un presente evolutivo determinado, podríamos decir que es el típico caso de aquellas personas, lo que estábamos hablando antes, de aquellas personas que tienen que comunicar un mensaje y entonces con la excusa de que qué comeré obliga a un tanto la enseñanza. O sea, la necesidad material les hace pedir algo a cambio, como diciendo: yo te doy esto, pero tú me tienes que alimentar a mí, si tú no me alimentas yo no te podré seguir dando este mensaje. Esa es la primera tentación, que es lo típico y está lleno de escuelas y filosofías pseudo esotéricas que te están pidiendo un tanto por aquello que te están enseñando. Y está claro que una cosa espiritual no puede tener valor material, porque en el momento que le pongas un precio, una persona pobre que no pueda, lo estás alejando. Y el verdadero sendero espiritual no es para ricos, muy al contrario. Cristo lo que vino a traer fue el evangelio de los pobres, no el evangelio de los ricos. Entonces esta es la primera tentación. Mas Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto lo transportó el diablo a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues está escrito: por ti dará órdenes a sus ángeles, los cuales te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece contra una piedra. Esta es la segunda tentación relacionada con las personas que tienen algún mensaje espiritual que comunicar. Y está relacionado con aquellas personas que lo que explican
o lo que dicen lo acompañan con fenómenos. Esto es el pecado más grande de los deseos, que es la vanidad, de creerse superior. Cristo se negó desde el principio el poder tratar de explicar el sentido esotérico de estos 4 evangelistas no se puede dar a través de una clase, por una sencilla razón, de que como cada alma tiene su punto evolutivo y la verdadera enseñanza esotérica es oral, jamás escrita, quiere decir que cada persona que se ponga a leer uno de estos textos y tenga un conocimiento previo o vaya en pos de una búsqueda, aquello su corazón ya le hablará de lo que tiene que decir. Por lo tanto, lo que a mí mi corazón me hable no le servirá a otro. Es muy sencillo. Nosotros, para que una persona no se muera de inanición, tiene que comer, otro no puede comer por él. O sea que cuando las enseñanzas esotéricas están llegando al final, es un paso individualizado. No pueden haber normas ni reglas. Ahora bien, una vez apartado esto, lo que sí está escrito a través de los 4 evangelistas son como 8 modalidades de iniciación, en los cuales el aspirante al reino del amor tiene unos puntos claves a través del relato que le explica con mucha claridad las transformaciones que ha de ir sirviendo su alma. En el libro Iniciación Antigua y Moderna de la Fraternidad Rosa Cruz, acordaros que estuvimos hablando todo lo referente al Antiguo Testamento, picoteando en un lugar y otro, pues que a lo mejor en 4 o 5 años seríamos capaces capítulo por capítulo, seríamos capaces de poderlos desvelar. Pero ahora en la parte de la iniciación moderna nos viene la iniciación cristiana mística, o sea que es la iniciación a partir del cristianismo. Cuando hablamos de iniciación, en Occidente se está acostumbrado a un tipo de iniciación, a un tipo como si unos maestros nos enseñaran o nos guiaran o nos dieran una fórmula para poder abrir los mundos invisibles. Esto nos viene de las iniciaciones antiguas orientales, del budismo y del hinduismo, en el cual, como ya hemos quedado explicado otras veces, son las iniciaciones y las enseñanzas esotéricas de hace 4.000 y 6.000 años, en los cuales el ser humano todavía no tenía el vehículo mental y necesitaba de la ayuda exterior para poder dar algunos pasos. Pero desde la era de Aries Libra, que es el relato de Moisés, que el vehículo mental fue introducido en el vehículo humano, al ser humano se le dio ya la libertad de pensar, de razonar, y ese es el punto culminante de la libertad, en el cual se puede decir que Dios se retira y deja la obra para que el ser humano pueda continuar su trabajo. Pero decíamos que el vehículo de deseos estaba muy cristalizado y hacía falta que alguien rompiera esa cristalización. Y eso es lo que ocurrió con la venida de Cristo, que fue el romper todas las cristalizaciones del vehículo de deseo producidas por todo tipo de egoísmos y ambiciones, y entonces el vehículo mental quedó completamente conectado y a punto para poder ser útil, que va enfocada de cara a las personas muy sentimentales. La persona que quiera penetrar en los misterios del amor y sea uno de los nativos de signos de agua, que como vosotros sabéis es Cáncer, Escorpio y Piscis, es mejor que lea Lucas, porque a través de la lectura de él podrá imbuirse mucho mejor de lo que hay ahí escrito. San Marcos va dedicado al intelecto, a las personas muy razonadoras, y los que les gusta la mente y razonar son los nativos de Libra, Acuario y Géminis. Entonces, las personas que sean nativos de uno de estos 3 signos, si quiere acercarse a Dios, lo que tiene que hacer es leer el de San Marcos. Y
Para aquellos nativos de elemento de tierra, Capricornio, Tauros y Virgo, que lean el de Mateo. El de Mateo, aparte que va dirigido a estos nativos de signos de tierra, al mismo tiempo es un compendio de todos los demás, porque si os fijáis y lo leéis, Mateo es una persona muy detallista, es la única que da el máximo de detalles, se recrea en la explicación, es como si hiciera una narrativa y en la cual estuviera explicando una historia, cuando los otros no les importa tanto los detalles, sino mayormente se centran en las palabras, en los hechos y en los milagros. Podríamos decir que Mateo es el que más paja pone dentro del relato, pero claro, a los signos de tierra que les gusta tocar y les gusta comprender y les gusta la cronología de los hechos, Mateo le irá estupendo. El para la iniciación. Pero las iniciaciones a partir de la venida de Jesucristo, todas las almas que estamos a la vanguardia de la civilización, no necesitamos nada, absolutamente nada. Yo cada vez que San Juan explica con la muerte de Cristo, con sus últimos alientos, dice que con su último grito, lo dice así de claro, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Quiere decir que a partir de aquel momento las almas humanas, el que quiera, puede entrar a través del velo. ¿Cuál es el velo? El croquis, ¿os acordáis el croquis que os hice aquí, que aquí había un velo en el cual estaba la parte más occidental? Que aquello no podría entrar nadie, solamente podrían entrar los elegidos. Pues bien, desde la venida de Cristo, el segundo velo se rasgó de arriba abajo y todo aquel que quiera, sin ningún tipo de iniciación, tiene acceso a la entrada de los mundos invisibles y a ser iniciado en los misterios del amor. ¿Cómo podemos ser iniciados en los misterios del amor? Pues muy sencillo, leyendo los 4 evangelios. Si el Antiguo Testamento es duro de digerir y parece que es muy extraño y nos cuesta trabajo de entenderlo, los 4 evangelios están bien claros. Son precisamente lo más fácil de entender, porque dice que ames a tus enemigos, dice que si alguien te pide algo que le des el doble, y si alguien dice que lo acompañes 1 kilómetro, Cristo dice acompáñalo 20. Tienes que amar al prójimo, respetar a tus enemigos. Te dice que mientras que esté el enemigo es tu mente, que para poder saber la verdad de todas las cosas, cuanto más información cojamos de diferentes puntos de vista, estaremos más próximos de la verdad. Porque la versión de un hecho contado por una sola persona, seguramente se dejará muchas cosas por decir, pero no es que las deje porque oculte algo, sino simplemente cada uno capta lo que va con su manera de ser. Por lo tanto, pueden haber detalles que esta persona las pasa desapercibidas y sin embargo las cuenta otra. Por lo tanto, la historia, la pasión y muerte y vida de Jesucristo está contada por 4 evangelistas en los cuales cada uno se complementa. Y así tenemos que son, como sabemos, son 4. Y da la casualidad que 4 son los elementos o 4 son los vehículos que nosotros tenemos. Por lo tanto, podríamos decir que el Evangelio de San Juan va de cara a la revelación. A la revelación quiere decir es que una persona empiece a leer unos textos y de pronto se sienta como extasiado, como que lo está comprendiendo todo. El Evangelio de San Juan, yo recomiendo que a los nativos de signos de fuego, de Aries, Leo y Sagitario, lo lean, porque les irá mejor que los otros. O sea que en el fondo lo que se ha hecho cuando están estos 4 evangelistas es explicar la vida de Jesucristo de manera esotérica para cada uno de los elementos, para que cada uno pueda alimentarse. Entonces tenemos el de San Lucas,